Muy buenos días. Vamos a cambiar el saludo. Feliz sábado. ¿Verdad? En verdad, yo estaba equivocado con el saludo. Estoy en la duda que me voy a dar. No sé si predico y ustedes ayudan. O se pasa a correr que no debe. ¿Qué hacemos? Yo voy a empezar a mover para acá. Con respecto a los niños que no se pueden quedarse hasta ahora. Y algunos adultos que fueron la excusa de vida. Quizá ya algo que no puede seguir. Pero hay una cosa que siempre pensé desde niño. Yo soy adventista de clima. ¿Cómo sería bueno si Dios hablara conmigo? ¿Cuántas situaciones en la vida yo me quedé en duda de qué hacer, qué decisión tomar, qué camino seguir? Y yo pensaba, ¿qué lindo sería si Dios se comunicase conmigo como se comunicaba con los profetas? ¿Ya te pasó este pensamiento alguna vez? Porque para mí sería muy claro, si Dios dijo, así va a ser. Y entonces empecé a observar el modo como Dios trabajaba con la gente en los tiempos bíblicos. Y yo he descubierto que una de las características de Dios más grandes, presentes, es que Dios es un Dios que se comunica. Dios es un Dios de comunicación. El mayor deseo de Dios es comunicar con el ser humano. Infelizmente, esta comunicación de Dios que antes se hacía personalmente, y acá hay una gran diferencia entre nosotros y nosotros. En el tiempo bíblico Dios no hablaba por Facebook, Él hablaba face to face. En Facebook es una tentativa de compensar nuestra inhabilidad de hablar face to face. ¿Fue curioso? Bien. Yo estaba preparando algo para comer y quería llamar a mi señora. Y no tenía ganas de subir la escalera para llamarla, así que entré en el Face y llamé, vení para comer. Face to face. Isaías 59, versículo 2, revela la desgracia humana y la frustración divina que ha imposibilitado esta comunicación face to face. Y dijo, que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros. ¿Para qué? Para lo que tiene que para mí. La Biblia dice que el pecado ha impedido a Dios de hablar o ha impedido a nosotros de escuchar. Dios de hablar o nosotros de escuchar. Nosotros de escuchar. ¿Qué significa esto? Que Dios sigue hablando.
pero nosotros no estamos escuchando. Pero Dios sigue hablando, porque Dios es un Dios excelente en comunicación. Obviamente que Dios ya no habla más face to face, cara a cara. Él ha encontrado otra manera de comunicarse. Amós, capítulo 3, versículo 7, conocemos de memoria, explica cómo Dios se comunica hoy. Amós, ¿qué dice Amós? Amós 3, versículo 7. Nada hace Dios, el Señor, sin antes, ¿qué hacer? Revelar su secreto ¿a quién? Sus siervos, los profetas. Entonces, bien, Dios sigue hablando, ¿sí o no? Sí. Pero por nuestra incapacidad de escuchar, Dios encontró otro método, otra manera. Y ahora nos habla ¿cómo? Por los profetas. Mi pregunta es, ¿será que Dios se comunica solamente por medio de profetas? ¿Sí o no? Hebreos capítulo 1 y versículo 1, la Biblia hace una revelación interesante. Hebreos 1 dice, y Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Dios habla solo por medio de profetas? ¿Sí o no? No. Ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero a nosotros nos ha hablado en los días de hoy por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo los mundos. Así que tenemos ya dos fuentes de comunicación. La primera, ¿cuál es? Los profetas. Y la segunda, Jesucristo. ¿Querés conocer a Dios? Jesús enseñó el secreto. Quien ve a mí, ve al Padre. ¿Querés conocer a Dios? No podés conocer a Dios sin antes conocer a Jesucristo. Y jamás podrás conocer a Jesucristo si no te lo revela el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que sabemos de Dios es porque Él se digna a revelarse a nosotros. No se puede descubrir Dios por investigación. No se puede entrar en un laboratorio, una biblioteca y hacer una investigación profunda y salir diciendo, mira, ahora sí conozco a Dios. Dios se conoce por medio de la experiencia personal. Además de Dios hablar muchas veces, de diferentes maneras, ha hablado también con diferentes etnias, religiones, géneros. Dios habla con hombres o mujeres. Hombres o mujeres. Con todos. Aunque haya gente que crea que la revelación de Dios es exclusiva a los hombres, esto no es verdad. Dios no ha elegido un género, etnia, religión. Dios habló con Enoc, habló con Noé, Moisés, Abraham, Jacob, Samuel. ¿Cómo era Samuel? Un niño. ¿Dios habla con los niños? Habla con los niños. Habló con María, con Manoá, con su esposa, con Isabel, con Zacarías, con muchos otros. Y en su manera de se comunicar, Dios varía sus métodos. Nadie está autorizado a decir, Dios no se comunica así. Nadie está autorizado a decir, porque Dios puede se comunicar de diferentes maneras. ¿Quieres un ejemplo? Cuando Dios puso el arco iris, ¿se dice arco iris? Arco iris en el cielo, ¿qué era eso? Una comunicación. Cada vez que la gente miraba el arco iris, sabía que Dios estaba comunicándose con ellos. Y su comunicado era: mientras creas en Dios, jamás esta tierra será destruida por comunicación por medio de símbolos.
Los símbolos hablan mucho. ¿Quieres ver los símbolos que hablan mucho? Alza un color azul, blanco y rojo y vas a ver cómo se portan los palabras. No hay voz y no hay palabras, pero usted va a percibir como reacción, porque los símbolos comunican. Muestre este libro a un cristiano y usted sabrá cómo él va a reaccionar, porque los símbolos también comunican. Dios habló con Moisés por medio de un símbolo. ¿Cómo habló con Moisés? Una zarza ardiendo. Dios habló con Balaam. ¿Se dice Balaam? ¿Por medio de qué? De una asna. Y lo que más me impacta es que las asnas escuchan la voz de Dios, pero yo, ojalá seamos tan sensibles como una asna para escuchar. Dios habló por sueños, habló por medio de visiones, y no son la misma cosa, sueños y visiones. Dios habló por medio de animales, y el diablo también. ¿Cómo habló Satanás con Eva? La serpiente. Dios ha hablado por medio de ángeles a mucha gente. Por ejemplo, María, con los apóstoles. Dios habló con ángeles, por medio de ángeles. Así que está evidente en las Escrituras que la comunicación entre Dios y el hombre es un hecho, es real. Dios no está limitado en el tiempo, en la cultura, al género, nacionalidad, posición, religión. Dios no habla con pastores solamente, y quizá no hable con algunos, pero habla con algunos hermanos. No es la función que determina esa ligación con Dios. A mí me sorprendió grandemente un encuentro de teólogos que hubo recién en Alemania. Teólogos ateos. ¿Usted puede conseguir esto? ¿Cómo puede haber teólogos que son ateos? No es la posición que determina si Dios habla con uno o no, es su sensibilidad para escuchar la voz de Dios. ¿Crees que Dios habla con nosotros aún hoy? ¿Sí o no? ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Cuándo fue la última vez que yo hablé con vos? Ayer. ¿Tenía Dios desistido de hablar con el ser humano? ¿O es el ser humano que ha perdido la sensibilidad para percibir la voz de Dios en medio a tantos ruidos y tantas voces que perturban los sentidos del hombre moderno? Yo estoy esta semana, hace 3 semanas, con un celular muy malo. Es temporario, mientras arregla el lío, pero es una porquería. Yo recibo mensajes, pero las personas me llaman y yo no escucho nada. Pero usted sabe que cuando alguien te llama y usted está en medio de un bullicio, de ruido, de gente hablando, y usted recibe una llamada y usted dice: ¿cómo? ¡Habla más alto! ¡No estoy escuchando! ¿Cómo? La primera cosa que usted hace es: gente, cállate un poco, no estoy escuchando. Y nos resulta todavía, usted sale para un lugar más silencioso. ¿Cómo? ¿Ah? Aquel que quiere escuchar tiene que apartarse para un lugar de silencio. Pero desgraciadamente nuestra sociedad no tiene silencio. La gente está en burburio todo el tiempo, en ruido todo el tiempo. Conozco gente que llega en la casa, prende la tele, prende la radio y va aprendiendo las cosas. ¿Y por qué si usted no está asistiendo a la tele? No me gusta el silencio. Pero no te equivoques. Un mensaje de Dios a su pueblo de los últimos días es: aquietai-vos. No sé si está así. Aquietados
y sabed que yo soy Dios. ¿Cómo sabemos que Dios es Dios? ¿Cuándo? Cuando estamos quietos. Gente que corre todo el tiempo, que está con el celular todo el tiempo, que se acosta en la cama, hace una prece rápida y se queda allá respondiendo los últimos mensajes. No tiene tiempo para escuchar la voz de Dios. Dios está hablando. ¿Usted está escuchando la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Dios habla por los profetas, habla por la naturaleza. Dios habla por sueños, por visiones, por ángeles. Dios habla de manera impresionante por medio de la Biblia. Y querido hermano, esta es la guía segura que me da certeza de que cuando escucho una voz, realmente es la voz de Dios. Yo era pastor en una ciudad grande allá en Brasil, una grande iglesia, linda iglesia. Y un sábado por la mañana, yo tenía un muchacho que cantaba muy bien. Yo estaba en una semana especial y él cantaba para mí todas las noches. Viernes por la noche no vino a cantar. Envió para mí un mensaje: pastor, hoy no puedo, voy a viajar, pero sábado estoy ahí para cantar. Bueno, sábado llegó para cantar. Y yo me pareció raro porque estaba de brazos con la otra chica que no era su esposa. Y el púlpito yo miraba, qué raro este comportamiento. Usted no hace idea de cuántas cosas vemos de acá de adelante. Yo no sé si tengo un sexto sentido de psicólogo, pero de acá yo percibo cosas que usted no hace idea. Y me bajé y fui a hablar con él. Hola, ¿quién es esta chica? Oh, pastor, te presento, mi novia. ¿Cómo? Usted es un hombre casado. Tus hijos están sentados allá adelante. ¿Quién es esta chica? Pastor, hace tiempo que estoy orando a Dios por una nueva mujer. Una mujer más espiritual, más sensible, que me entienda. Y esta semana Dios habló mi corazón. Y yo me fui de San Paulo a Santa Catarina. Y Dios me bendijo porque gané mucha plata esta semana, no tuve problema con nada. Fui a buscarla y hoy quiero presentar acá. Y yo le dije: ¿usted está loco? Y él miró para mí y dijo: ¿quién sos vos para decirme que estoy en pecado? La Biblia dice que Dios es amor y yo amo a esta chica. Y yo le dije: Dios también dijo que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Así tu muchacho, anda de acá ahora, porque quien te habló no fue Dios, fue el enemigo de Dios. ¿Cómo yo sé que no fue Dios que habló con él? ¿Cómo yo sé que no fue Dios que habló con él? ¿Qué autoridad tengo yo para decir a una persona que está en pecado? ¿Qué autoridad tengo yo? Yo no tengo. ¿Quién me da la autoridad? Está escrito. Escrito está. Dios jamás va a hablar algo que esté en contra de su palabra. Así que si usted escucha algo que está en conformidad con la palabra de Dios, anda a hacer. Pero si es cualquier otra cosa que no esté en conformidad con esto, no es la voz de Dios. Así que querés conocer la voz de Dios, el primer paso es conocer su palabra. Jesús, cierta vez, abra su Biblia, Juan 5:39. Juan 5:39. Jesús estaba hablando con sus discípulos y Jesús les aseguró algo
que nosotros muchas veces usamos de manera, no está equivocado, pero no es el sentido primario del texto. Está escrito allá 5:39, escudriñad las escrituras, ¿por qué? Pensáis que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. En otras palabras, este texto bíblico no es un imperativo. Jesús no está hablando, ustedes tienen que examinar las escrituras. No. Ese texto no es así, es un pasivo. Él dice, ustedes están examinando las escrituras, buscando la vida eterna. Y estas mismas escrituras que ustedes examinan y escudriñan, están hablando de mí. Pero ustedes me rechazan a mí y dicen que siguen la palabra de Dios. Querido amigo, no hay cómo ser fiel a la voz de Dios mientras usted no sea fiel a la palabra de Dios. Rechazar la palabra del profeta no es rechazar el profeta, es rechazar al Dios que dio el mensaje al profeta. Es curioso que cuando el apóstol, en el libro de Hechos, capítulo 17, Hechos, capítulo 17, versículo 27, Hechos 17, 27, en este texto bíblico, el apóstol Pablo está haciendo un discurso inflamado a los griegos en el Areópago griego. Y Pablo les llama la atención. Pablo dice, para que busquen a Dios, si tal vez palpándolo pueden hallar, aunque Él esté muy cerca de nosotros. ¿A dónde está Dios? Cerca. Pero no sé si ya ha pasado esto con vos. ¿Cuántas veces usted ha orado y parece que tu oración no pasa de acá? Usted tiene la sensación que si levanta la cabeza ve ese montón de palabras paradas acá arriba de vos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, gente, tenemos que buscar a Dios? ¿Buscar a dónde? Dios no está perdido para que usted lo busque. Si hay alguien perdido en este mundo, ¿quién es? Sos vos. ¡Qué idea tonta! Hermanos, tenemos que buscar a Dios. ¿Qué buscar a Dios? Pablo está diciendo, Dios siempre estuvo ¿a dónde? Cerca de vos. El problema es que tu insensibilidad no le permite percibir que Él está a tu lado. Y se queda ahí como ciego, tateando. ¿A dónde está, Señor? Déjame verlo. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde? Pasa una vida cristiana desgraciada y sin sentido, buscando a alguien que todo tiempo estuvo ¿a dónde? Cerquita de vos. Malaquías capítulo 3, versículo 6. La Biblia dice, porque yo, el Señor, no cambio. En portugués dice el Señor no mudo. ¿Cómo está en español? No cambia. No cambia, no cambia. En Hebreos dice, porque Él es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Pregunto, ¿tendría Dios dejado de comunicarse con nosotros? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿por qué no escuchamos su voz? Bueno, hay muchas razones. Yo no puedo distender más acá porque no da. Pero he descubierto, hermanos, que toda mi vida de adventista
yo fui religioso, fiel a mi iglesia, preocupado por las doctrinas, y no está mal eso, pero pocas veces he disfrutado de la alegría de ser cristiano, por tener una comunicación íntima y personal con Dios. Pocas veces. Ahora, después de viejo, estoy descubriendo que Dios puede hablar conmigo y lo hace a cada día. ¿Cómo Dios habla con nosotros? Bueno, ya vimos un montón de maneras. Pero uno de los instrumentos poderosos de Dios para hablar con nosotros se llama nuestra conciencia. Nuestra conciencia está sin uso. Quien estudió biología sabe de una cosa: cualquier órgano humano, cualquier órgano vivo que no es utilizado, ¿qué pasa? Se atrofia. Si usted amarrar tu brazo acá por 30 días sin mover, cuando saque la cuerda, lo que sea, no moverá más el brazo. Tendrás que hacer fisioterapia para acostumbrarse a mover otra vez. ¡Qué increíble! Yo nací moviendo mi brazo. En 30 días acá preso, ya no puedo mover más. La conciencia que no es utilizada se atrofia. Y entonces, queridos, en nuestra cabeza hay dos voces que todo tiempo luchan con nosotros. Una es la voz de, y la otra es la voz de no. El enemigo no habla a tu conciencia. Alabado sea Dios por eso. Hay una cosa que el enemigo no puede acceder, es mi cabeza. Él puede leer mis intenciones quizá por mi comportamiento, por mis expresiones. Eso hasta nosotros podemos hacer. Usted mira a una persona que usted conoce bien y la persona llega con una cara extraña y usted dice: ¿qué pasó? No, nada. ¿Cómo nada? Decime, ¿qué pasó? ¿Cómo sabes que pasó algo? Porque nosotros revelamos mucho. Queridos, mire que comunicación no es lo que se habla. Comunicación es todo que sos. Entonces, por tu manera de vestir, usted puede decir: ¿qué pasó? ¿Estás con esta cara de ama de casa? ¿Veniste a trabajar así? ¿Qué pasó? No, estoy muy desanimada. Usted ya sabe todo. El diablo consigue leer cosas por tu comportamiento, por tus expresiones faciales, por tus reacciones, pero el diablo no puede tener acceso a tu conciencia. Dios no lo permitió. Y por eso el diablo usa una estrategia que se llama tentación. Tentación. La Biblia dice en el libro de Tiago: nosotros somos tentados y engañados por nuestra propia codicia. El diablo sabe lo que está en tu corazón, sabe lo que le gusta. Entonces, a un muerto de hambre, él no va a tentar con cigarrillo. ¿Qué va a poner delante de él? Comida, y mucha comida. Para un mujeriego no va a poner un hombre, una vaca. ¿Va a poner qué? Una mujer, y de preferencia no fea, porque el diablo tonto no es. Y con esas estrategias él hace con que usted mismo alimente una naturaleza que se pone en contra de Dios. Pero en tu cabeza solo hay dos personas que pueden acceder: es usted mismo y el Espíritu Santo de Dios. Como yo escucho la voz de Dios, cuando en el silencio de mi alma, sacando tiempo para estar con Dios, yo entreno mi oído espiritual para percibir cuál es la voluntad de Dios. Esta semana, domingo estaba solo, me quedé viudo esta semana. Mi señora viajó, me dejó solo. Y domingo yo pensé: bueno, hoy estoy solo, ¿qué puedo hacer para disfrutar del día? ¿A dónde me voy? Hice mi culto, gasté mi tiempo de meditación,
Y Dios puso en mi corazón, tenés que visitar 2 personas. Y yo dije para mí mismo, Señor, pero hoy, justo hoy, yo nunca estoy en casa. La cosa más rara del mundo es yo poner un shorts. Porque mira, la cosa más rara del mundo, solo falta dormir de traje. Y de hecho lo hago cuando es simplemente una siesta, ni saco la corbata, ni duermo como un muerto en su cama. Y Dios me dijo, haga un cariño a estas personas. ¿Y cómo, Señor? Y a mí me gusta cocinar. Y yo me puse a hacer pan. Hice 2 panes dulces muy ricos. Gasté toda mi tarde en domingo. Y entonces después yo dije, bueno, Señor, ya hice, ahora voy a caminar. Y Dios me dijo, ahora anda a visitarlos. Y yo salí a hacer la visita. La última visita era a las 10 de la noche. Un infierno. Y yo dije, Señor, cumplí mi tarea. Yo no sé cuál es tu objetivo con esto. ¿Qué diferencia hace un pan en la vida de algo? Pero yo lo hice. Y antes de llegar a mi casa, recibo una llamada emocionada de una persona que dijo, pastor, nunca nadie en mi vida hizo algo así por mí. Muchísimas gracias. He sentido a Dios bien cerca de mí por medio de tu visita. Te pregunto, esta impresión que yo tuve en mi mente era la voz de quién? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? Porque esta voz está en conformidad con su palabra. Yo puedo probar que esta voz viene de Dios, porque la Biblia dice, visitad los huérfanos, las viudas y los enfermos. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Cuántos pasajes bíblicos me dan seguridad de que esta voz no era cosa de mi cabeza, porque de mi cabeza yo me quedaría acostado en la cama con aire acondicionado prendido asistiendo una película. Eso haría mi naturaleza. Pero cuando esta lucha interior viene, ¿hago o no hago? Y yo estoy seguro de que esta vocecita está en conformidad con la palabra de Dios, y yo hago en conformidad con esto, yo puedo garantir, yo he escuchado la voz de Dios. ¿Cuántas veces usted ya no ha escuchado la voz de Dios y ni se dio cuenta de esto? ¿Cuántas veces usted va a poner la comida en el plato, como vamos a comer dentro de poco, comida vegetariana, y usted tiene la falsa impresión de que porque la comida es vegetariana puede comer como una vaca? Y empieza a poner en el plato y una vocita en tu conciencia dice, no, es demasiado, coma menos. No, Señor, esta acá es vegetariano puro. Hermano, es tu deseo personal luchando con una voz que dice para vos, basta, llega por ahí, no más. ¿Cuántas veces sentiste el deseo de dar paso a alguien para que tome un lugar delante de vos en el banco, por ejemplo? ¿Cuántas veces te fuiste impelido a llamar a alguien? Pocos días atrás el Señor impresionó mi mente decir, llama a alguien en San Paulo y diga que has orado por él. Y me resistí esto, me resistí, pero esta voz insistía. Y cuando hablo de voz, no estoy escuchando a alguien hablando en mi oído, es una impresión en mi mente. Y llamé a la persona de acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, mira, pastor, yo estoy en el tránsito loco acá en San Paulo ahora, no puedo hablar. No hay problema. Yo solo me gustaría decirle que en este exacto momento yo estaba orando por vos. La voz enmudeció. La persona no dijo nada. Yo sentí que estaba llorando. Se terminó su prisa y me dijo, pastor, en este momento yo estaba siendo asaltada. Robaron mi bolsa, robaron mi cartera, querían llevar mi auto.
ahora sé por qué no me pasó nada. ¿Quién me impresionó a orar por esta persona en este momento? Dios. Me gustaría mucho poder profundizar este tema con vos. Porque el día que usted descubra que puede tener una comunicación directa con Dios, usted dejará de ser religioso para ser una persona espiritual. Pero un último texto bíblico de esta mañana. Unos vamos y acá. A muchos. Abra tu Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 7. Este es el último texto bíblico que leemos y cerramos. En algún momento usted quiere profundizar este tema, hablamos, debemos estudiar más. Pero por hoy cerramos con este texto. Jeremías capítulo 7, versículo 23. 7:23. Dice así: también les mandé. Cuando Dios manda, esto no es una sugerencia. Mandado de Dios es una orden. Y aquí está mandando Dios acá. También les ordené escuchar mi voz. Y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis para mí ¿o qué? Para un poquitito y mira para mí. ¿Quién es pueblo de Dios? ¿Quién guarda el sábado? Esta vida. Pero todos que guardan el sábado son pueblo de Dios. ¿Es eso que dice acá? Él dijo: es parte de mi pueblo quien oye mi voz. Si usted oye mi voz, yo prometo que voy a ser tu Dios y usted va a ser propiedad mía. Andad por algunos de los caminos que yo los ordene. ¿Andad cuántos? En todo. Andad en todo. ¿Sabes por qué nuestra conciencia está confiada? Porque nosotros no estamos dispuestos a andar en todo el camino de Dios. ¿Saben cuál andamos? En cuál nos conviene, en cuál me gusta. Esta semana yo tomé el propósito, hace tiempo, pero esta semana en especial, yo voy a caminar todos los días. La palabra de Dios así me dice. La recomendación de Dios es caminar. Y yo odio caminar. Está calor, yo me quedo sudado, un mal olor, me duele la pierna. Es horrible caminar. Entonces yo salía de mi casa, me estiraba y mientras estiraba decía: Señor, por favor, dame ganas, porque no tengo. Y salí a caminar. Y hermano, logré caminar pero por lo menos 7 kilómetros todos los días, con excepción de ayer. Y mientras yo caminaba, yo decía: Señor, yo estoy haciendo esto porque Dios me mandó. Me gusta, no me gusta, pero lo hago. Pero cuando usted empieza a elegir algo que Dios manda, esto hago. Esto no me gusta, lo hago. La voz de tu conciencia se muere, se cauteriza. Yo viví en Brasil varios años al lado de una estación ferroviaria. Y me quedaba así muy impresionado cuando venían gente a visitarnos. Y a la mañana usted preguntaba: ¿y ahí qué tal? ¿Dormiste bien? Para nada, qué infierno este lugar. Todo el tiempo ese trenes pasando, bocinando. ¿Cómo pueden dormir? ¿Tren? ¿Qué tren? Yo no escucho nada. ¿Por qué no escuchaba nada? Porque cuando usted va resistiendo, su cuerpo va a se acostumbrando a tal punto que ya no siente más. Así es tu conciencia. ¿Cuál es el orden de Dios acá?
escuchar mi voz. Ande por todo el camino que yo os mande. ¿Para qué? Para que vos vaya bien. ¿Y por qué va tan mal para tanta gente? ¿Por qué tantos cristianos viven una vida tan mal? No me respondan, solo piensen. Porque puede ser que estés condenando sin saber. Versículo 24. Y acá explica la Biblia la desgracia del pueblo. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes siguieron sus propios consejos, en la dureza de su malvado corazón, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. ¿Por qué cristianos adventistas están tan enfermos? ¿Por qué hay tantos cristianos obesos? ¿Por qué hay tantos cristianos con colesterol alto? ¿Por qué hay tantos cristianos con problemas familiares, financieros, relacionales? ¿Por qué oran tanto y progresan tan poco? ¿Por qué creen en un Dios tan poderoso pero viven de un modo tan miserable? Porque no oyeron mi voz, y al revés de ir hacia adelante, usted va hacia atrás. Usted hace esfuerzo para progresar, usted lucha, y parece que cuanto más lucha, más las cosas andan para atrás. Usted da un paso adelante y dice, ¡qué bendición! Y dos atrás, ¡oh, qué problema! No, hermano, Dios quiere que se vaya hacia adelante. Pero hay un secreto: tenés que aprender a escuchar su voz. El año pasado yo compré un lindo Mercedes, viejo pero lindo, Mercedes de 13 años de uso, pero estaba lindo. Quien miraba no sabía que era viejo. Y yo pensé, yo tengo que ir a Brasil, me voy de auto, porque quiero pasar delante de mis compañeros y les mostrar que acá tengo un Mercedes. Hay ventajas de vivir en Paraguay. Un brasileño jamás va a tener un Mercedes, y acá yo tengo un Mercedes. Y oré para viajar, y Dios me impresionó la mente y me dijo, no te vas con el Mercedes, andás con la camioneta. Y yo pensé conmigo, ya me fui tantas veces a Brasil con la camioneta, ahora quiero ir de Mercedes. Me voy a los pastores que son mis amigos y voy de Mercedes. Y estoy seguro que van a quedar locos, van a querer manejar. Y yo voy a dejar, anda, probar un poquitito, mira, ¿no? Eso es solo un privilegio de Paraguay. Y Dios me decía, no, vas con Mercedes, anda con la camioneta. Y yo me fui con Mercedes, porque quería mostrar a mis compañeros. Y así lo hice. Mira, tengo Mercedes, ¿no? A la vuelta empecé a sentir un ruidito, me empecé a quedarme preocupado, pero el auto llegó a Asunción, poco mal, pero llegó. Llevé a fondo y me costó $3,000 para arreglarlo. Y yo quería golpear la cabeza en la pared. ¡Qué tonto! ¿Por qué no escuché la voz de Dios? ¿Por qué? Mi precio de ser creído, de querer mostrar algo que no es mío, me costó $3,000. Dios nos habla en cosas sencillas. Dios nunca va a hablar en cosas del futuro, porque para eso le está revelado ¿dónde? En la Biblia. Pero en el día a día, Señor, no sé qué hacer con mi hijo. ¿Le pego o le beso? Yo no sé qué hacer con mi trabajo. ¿Renuncio o sigo? Yo no sé cómo invertir esta plata. ¿Qué hago? Para las cosas de la vida, usted tiene los principios de la palabra y tiene una voz. La Biblia dice así: y por detrás de ti escucharás una voz
que te dice, este es el camino, andad por él. ¿Quién presenta esta aquí en este sábado? Busque escuchar la voz de Dios. Separe tiempo para que en el silencio usted y Dios, con la Biblia en la mano, puedan hablar. La oración somos nosotros que estamos hablando con Dios. Pero cuando solo uno habla, te pregunto, ¿esto es comunicación? ¿Sí o no? ¿Cuándo de hecho nos comunicamos? Cuando yo hablo, usted escucha. Y después usted habla y yo escucho. Yo tengo un poco de miedo de gente que ora demasiado, pero que escucha poco. Si queréis tener una vida más espiritual, aprenda a hablar y a gastar tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Usted escuchó la voz de Dios hoy? Me imagino que sí, porque si lo hubiera escuchado tendría que quedar en la cama. Tendríamos 1000 motivos para quedarse en casa, pero venimos. Aunque usted no sepa, en esta mañana usted vino, ¿por qué? A escuchar la voz. Ahora la voz de Dios me dice que yo tengo que terminar. Cierra los ojos. No vamos a cantar el último himno, solo el himno de salida. Y tampoco vamos a salir acá a hablar. Vamos a salir reverentes. Esta es la casa de Dios. Allá afuera vamos a abrazar, a hablar, pero acá salimos pensando en el tema que hemos escuchado esta mañana. ¿Ok? Pónganse en pie. Vamos a orar. Entramos en vino de salida y vamos a tener un almuerzo. Padre eterno, alabado sea tu nombre por ser un Dios de amor que se comunica con nosotros. Señor, cuánto queremos ser más sensibles para escuchar y atender su voz. Quizá nuestros oídos estén tapados, cerrados. Hace tanto tiempo que no paramos para dar atención a Dios y ya no reconocemos su voz. En esta mañana queremos salir de acá convencidos de que podemos y vamos a escuchar tu orientación segura cuando tengamos tiempo para hablar y para escuchar tu palabra. Bendice esta iglesia. Cada persona que sacó tiempo de su vida para estar acá. Sea tú un Dios vivo y presente en la vida de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.